Las promesas de Dios para tiempos de estrés marital. En toda la relación, especialmente en la relación matrimonial, a menudo surgen momentos de problemas matrimoniales, desafíos que tiran y desgarran la estructura del matrimonio e incluso amenazan con sacar la base misma del matrimonio. Y estos no son tiempos fáciles, pero el Señor nos ha proporcionado formas de resolver estos problemas. No son cosas fáciles de hablar y no son cosas de las que se habla habitualmente en la iglesia, pero son cuestiones reales. Incluso el mejor de los matrimonios pueden ser atacados y muchas veces se agrietará y se derrumbará bajo el estrés. Pero ¿sabías que la palabra de Dios tiene las respuestas? El Señor incluso nos ha prometido en su palabra que puede ayudarnos a reparar e incluso reconstruir por completo nuestras relaciones y matrimonios. Si le pedimos su ayuda y luego confiamos en que Él hará lo que nos ha prometido que haría. Y si nuestro Dios es un Dios de relaciones, eso está en el corazón mismo del mensaje del Evangelio. ¿No es así? El Dios de toda la creación creó el matrimonio para el hombre y la mujer que también había creado. Y quiero que escuchen algunas de las promesas de Dios para tiempos de problemas matrimoniales. Colosenses 3, 18 hasta 20. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras esposas, y no seáis amargos para con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses 3, 18 hasta 20. Salmo 128, versículos 1 hasta 4. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu esposa será como para que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivos alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendito el hombre que teme a Jehová. Salmo 128, versículos 1 hasta 4. Eclesiastes 9:9. Goza de la vida con la esposa que amas, todos los días de la vida tu vanidad.
que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Eclesiastes 9:9. Proverbios 5:18 y 19. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la esposa de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus pechos te satisfagan en todo tiempo. En su amor recréate siempre. Proverbios 5:18-19. 1 Corintios 7, versículos 3 y 4. El marido pague a su esposa la debida benevolencia, y asimismo la esposa a su marido. La esposa no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido. Y igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la esposa. 1 Corintios 7, 3 y 4. 1 Pedro 3, versículos 1 hasta 12. Asimismo vosotras, esposas, sujetaos a vuestros propios maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Al observar ellos vuestra casta conducta, que es en temor. Que vuestro adorno no sea exterior con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni vestidos costosos, sino el del hombre interior, en del corazón, en incorruptible ornato de espíritu humilde y apacible, lo cual es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros sois hechas hijas, haciendo el bien y no teniendo temor de ninguna amenaza. Asimismo vosotros, maridos, habitad con ellas sabiamente, dando honor a la esposa como a vaso más frágil y como a coheredarás de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablan engaño.
apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Primero Pedro 3, 1 hasta 12. Algunos de los caminos del Señor parecen muy difíciles de entender, especialmente cuando estamos sufriendo. Pero recordemos que sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Efesios 5, 21 hasta 33. Sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida, como también el Señor a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros en particular, ame también a su esposa como a sí mismo, y la esposa reverencia a su marido. Efesios 5, versículos 21 hasta 33. Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Génesis 2, 18. Génesis 2, 21 hasta 24. Y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus castillas y cerró la carne en su lugar.
Y de la castilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Génesis 2, 21 hasta 24. Josué 24, 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24, versículo 15. Esto significa que haremos las cosas a la manera del Señor, incluso cuando no sea fácil o conveniente para nosotros. 1 Timoteo, versículos 3, versículos 4 y 5. Que gobierne bien su propia casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 1 Timoteo 3, 4 y 5. Primero Pedro 1, versículo 22. Amaos unos a otros entrenablemente de corazón puro. 1 Pedro 1, 22. Romanos 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13, versículo 10. No está diciendo que lo dejemos pasar y no intente vengarse o guardar rencor contra nadie, especialmente su cónyuge y seres queridos. 1 Pedro 3, 7 hasta 12. Asimismo, vosotros, maridos, habitad con ellas sabiamente, dando honor a la esposa como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. No puedo comenzar a contarles las veces que he visto que el dinero de un hombre comienza a fallar y comienza a reunirse cuando no presta atención a esta escritura. El Señor sabe cómo llamar nuestra atención cuando no estamos escuchando, hermanos. Versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo,
sabiendo que vosotros sois llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. 1 Pedro 3, 7 hasta 12. Proverbios 10, versículos 11 y 12 dice: manantial de vida es la boca del justo. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Proverbios 10, versículos 11 y 12. Efesios 4, 31 y 32. Toda amargura y enojo, ira y gritería y maledicencia y toda malicia sea quitada de entre vosotros. Y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios en Cristo os perdonó. Efesios 4, 31, 32. Y en conclusión, 1 Corintios 13, mi paráfrasis resume todo esto. El amor es gentil y el amor es amable. El amor perdona y el amor es ciego. El amor verdadero y nos pone libres. El amor trae paz y calma los mares. El amor es paciente, interminable, trayendo esperanza en tiempos de necesidad. El amor es perfecto, no queriendo nada. El amor trae gloria a nuestro Rey. El amor trae propósito, fe y paz. El amor es rico y el amor cree. El amor es la promesa del Padre Celestial. El amor nunca falla o se desvanece. El amor honrará y el amor lo apreciará. El amor unirá los corazones rotos. Sin cesar, siempre dando, el amor quedará la prueba del tiempo. Cuando amas, perdonas. Cuando perdonas, así es como amas. Sin cesar, siempre dando, el amor nunca falla o se desvanece. El amor nunca falla o se desvanece. El amor nunca falla o se desvanece. 1 Corintios 13 se aplica a todos, incluidos los hombres, las mujeres y los niños en todas las relaciones. No es fácil cuando hay problemas matrimoniales en el hogar, pero el Creador de todas las cosas, incluido el matrimonio, promete estar allí para ayudarlos a ambos
en los momentos difíciles. Pero debes seguir su plan, debes pedirle su ayuda y debes confiar en que su palabra no volverá nula o vacía, sino que hará lo que dijo que haría. Soy el pastor Steve y nuestra iglesia es la Viña de Gracia en La Colera, Colombia. Vamos a reabrir nuevamente con servicios completos muy pronto y los invitamos a unirse a nosotros si pueden. Así que hasta la próxima, que el Señor te bendiga ricamente, te prospere y te mantenga a salvo mientras lo sigas diligentemente. Hasta la próxima.